Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a La Luna. Hoy, aprovechando el horario y el tiempo en el que estamos, en otras ciudades, a esta hora hay mucha gente que se empieza a mover. Y digo que se empieza a mover, que sale a correr, que sale porque tiene esos permitidos. La ciudad de Corrientes en particular, la provincia, pero en particular la ciudad tiene excepciones de hace muy buen tiempo. Hay mucha actividad que tiene que ver con el poder estar un poquitito mejor, actividad deportiva, que se viene desarrollando y que eso habla a las claras de cómo estamos haciéndole frente a esta situación tan particular por la que está atravesando toda la humanidad esta pandemia a partir del coronavirus. Vamos a hablar de deportes y de manera especial vamos a hablar del tenis con el presidente del Corrientes Tenis Club, José Ramírez Alegre. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, José? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Gracias por el tiempo. No, gracias por la invitación. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pero bien. La verdad que, como te comentaba hace un rato, muy contento de cómo se van dando los acontecimientos para el club. Antes de meternos de lleno en el club, contame cómo fue para vos y cómo está siendo, pero en realidad cómo fue la primera etapa, a nivel personal, familiar, de la cuarentena, que a todos nos sorprendió y por primera vez nos encerró en serio, digamos. Y sí, la verdad que no quiero caer en un lugar común, pero creo que a mi familia y a mí nos ha pasado lo que les ha pasado a todos los correntinos, argentinos, sudamericanos, digamos. Fue un proceso duro, psicológicamente, a algunos les pega un poco más que a otros, no me refiero a mi familia en particular, sino en general. Y nosotros fuimos una familia más de esta ciudad que felizmente supo acompañar las políticas del gobierno provincial que han dado tanto éxito y que hoy nos permite tener algunas liberalidades, por decirlo de alguna manera, que nos diferencian del resto de las ciudades y provincias de la Argentina. Es un punto clave, me parece, ¿no? Más allá del momento que estemos atravesando, más allá de avance y retroceso que se dan en algunas ciudades, lo sorprendente es cómo Corrientes supo plantarse ante esta situación, ¿no? Sí. Y sobre todo me parece que más allá de las decisiones que puedan venir desde los gobiernos, desde el Estado, hay que sacarse el sombrero delante de buena parte de la ciudadanía y su comportamiento, ¿no? Sí, bueno, yo soy de los que cree, a mí me gusta mucho la sociología, y yo soy de los que cree que todo tiene que ver con todo, cuando hablamos de sociedades, digamos. Es decir, los gobiernos son consecuencia de las sociedades y viceversa. Son como circuitos que se van repotenciando, muchas veces, a veces degradando. ¿Sí? En nuestra ciudad y en nuestra provincia particular, claramente han habido políticas que se anticiparon inclusive al gobierno nacional, porque se viene trabajando, por lo que sé, ya desde que las noticias aparecieron en diciembre del año pasado, y si vos te fijás, no quiero cagar las tintas sobre el gobierno, digamos, pero si vos te fijás, una semana antes que el gobierno nacional declarara la cuarentena, ya en Corrientes habíamos cerrado todo. Es decir, es como que se vino previendo y trabajando en el tema, aunque el común de la sociedad no estaba al tanto, y hoy tenemos las consecuencias que tenemos. Fíjate vos que hay algunas provincias que hasta último momento no han tenido casos, provincias alejadas de las grandes metrópolis. Sin embargo, nosotros, que tenemos acá muy cerca, ¿sí?, un foco muy fuerte, si no se hubiesen llevado adelante las políticas que se llevaron, claramente estaríamos contagiados hoy por el efecto residual, digamos, de lo que tenemos cerca, ¿no? Mira, vos hablabas de sociología, yo más de una vez con un invitado y en charlas de café, de esos cafés que se hacen a la distancia hoy, sí. Coincidíamos, claro, que se extrañan, esos cafés y esas juntadas que se extrañan, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante también, pero digo, cuando hablabas de sociología, automáticamente cuando hablo de cómo se comporta una sociedad, si vos mirás los libros de la historia de Corrientes,
esta no había sido en su origen una sociedad más bien pacífica, tranquila. No, Y sin embargo, hoy, eso que podría haber sido algo que, si se quiere, lo abandonó Corrientes, es una virtud y una ventaja para posicionarse ante una situación muy complicada que afecta a la salud de todos. Yo creo, Daniel, que esto habla más que nada de una sociedad muy inteligente. ¿Sí? Una sociedad que, vos diste un buen ejemplo, digamos, sabe diferenciar la característica esa impetuosa de la negligente o imprudente. ¿Sí? Es decir, es inteligente. ¿Sí? Cuando tiene que plantarse, se planta, pero cuando tiene que guardarse en su casa, sabe guardarse en su casa. Y bueno, además, cuando hay lineamientos claros desde quienes tienen la responsabilidad, digamos, de establecer las normas a seguir, cuando hay un discurso claro y un lineamiento claro, la sociedad entiende y respeta. Y esto es lo que ha pasado. Está claro que igual, obviamente, hay excepciones, ¿no? Sí, obviamente, ¿sí? Como toda regla y toda norma tiene su excepción. Felizmente, las excepciones han sido tan pequeñas que no han movido el amperímetro. Y que hoy tenemos una tendencia, digamos, que obviamente en algún momento los números van a cambiar, pero que hoy tenemos una tendencia de lo que se ha llamado, digamos, aplanar la curva, que en Corrientes ha resultado muy bien. Metiéndonos de lleno en el deporte, una de las noticias más sorprendentes en su momento fue que cuando se levantaban o iban pasando algunas fases mejores de la cuarentena, Corrientes estaba entre esas provincias y en particular esta ciudad en la que decían, bueno, avancemos un metrito más, un metro más. Y Corrientes fue noticia por el tenis. Así es, así es. La verdad que fue una cosa que no nos esperábamos. De golpe fuimos tendencia nacional en todos los hashtags, arroba. Sí. Todas las redes hablaban de... Todos los últimos momentos. Se tuiteaba y decía Corrientes y vos sabés que yo le contaba a algunos amigos, bueno, algunos ya lo sabían, ¿no? Que como en ese momento estábamos con algunas obras en puertas adentro del club, yo tenía la responsabilidad de tener que ir todos los días. Y la mañana antes de que se abra, de que el gobierno provincial tome la decisión de habilitar el tenis, yo estuve sacando unas fotos del club. Y una de esas fotos, que es la que muestra la base de una cancha de tenis con la casa del fondo, hoy si vos la buscás está en todos los portales del país. No solamente de diarios nacionales, sino también de diarios locales. Fue muy impresionante. ¿Cómo se sintió, más allá de la foto, cómo se sintió ese momento? No, decir, fue indescriptible. Indescriptible, no porque uno no haya pasado momentos como muchos de estos momentos en su vida, sino por todos los condimentos que tuvieron, que justamente fueron los que determinaron que todos los portales del país José, pero hay un punto ahí que tiene que ver con que la noticia está buenísima, pero te carga de una mochila de responsabilidad porque sos sos el primero digamos, ¿sí? Ni hablar, porque obviamente que he recibido, digamos, llamados de presidentes de otros clubes de todo el país y que nos preguntaban, bueno, cuál fue el proceso, cómo pensamos encararlo en ese momento, y a partir de ahí también había una responsabilidad, a pesar de que después se sumaron otras provincias, otras ciudades, había una responsabilidad de que todo salga bien para que no sea un boomerang, es decir, claro, para obviamente. que después no seamos nosotros, digamos, la noticia de por qué había que en realidad volver o dar marcha atrás. Pero bueno, felizmente ya llevamos 50 días de la apertura y te puedo decir que rápidamente los socios del tenis se acomodaron, también se fueron acomodando las reglas, porque de habilitar no solamente el single,
después ya pudimos jugar dobles, tanto en el tenis como en el pádel, y hoy ya tenemos algunas otras actividades como zumba, y bueno, zumba pero seguirán sumando, digamos, sí, ¿no? sí, Seguirán sumando. A poquito uno ve la pileta, ve que los gimnasios aparecen, digamos, eso bueno, está gimnasio, dentro de la órbita. Gimnasio está que y natación. y natación. Natación, ¿Sí? natación, exactamente. Bueno, digamos, eso, pero yo vuelvo a comparar con lo que hoy decíamos, sociología, la historia, el comportamiento. Aquello que muchas veces, los que conocemos el Corrientes Tenis Club, los que hemos crecido allí, decíamos, ¿qué pasa con un club que está en el corazón de la ciudad? Porque es el jardín de la casa de mucha gente, digo, y sin embargo, decíamos siempre, no tiene esa masividad. Bueno, hoy la no masividad y la presencia permanente de esos socios que siempre estuvieron ha sido una ventaja hasta para este momento. Claramente, ¿no? claramente, ha sido una ventaja porque hoy, digamos, eso es lo que, si bien no es lo que buscamos, es lo que nos ha diferenciado, sobre todo de los deportes en equipo, ¿sí? O de las disciplinas que se juegan en equipo, en grupo. En este caso tuvimos la suerte de que, si se puede decir, ¿no?, entre comillas, tuvimos la suerte de que las características de nuestros deportes y de nuestro club en general nos ha permitido hoy abrir las puertas. Hay otra cara al respecto de este tema, ¿no? Y como en todos los órdenes, como en todos los rubros, yo creo que las instituciones deportivas, los clubes no son la excepción, porque por un lado es una hermosa y grata noticia que uno diga, bueno, de nuevo estamos funcionando, pero está claro que en el medio del contexto de la pandemia hay un factor que es el económico, que es difícil. Y hoy te pones a mirar y las noticias de los clubes a nivel nacional, por supuesto a nivel internacional pasa, pero hoy si nos ponemos a mirar lo que pasa en la Argentina, tantas instituciones históricas que dicen cómo hacemos para mantenernos. Vos hablabas hoy de la buena respuesta del socio, sí, pero es un tiempo desde ese aspecto muy complicado también. Muy complicado, ¿no? Muy complicado. Nosotros empezamos con muchísimo ímpetu allá por noviembre, trabajando mucho en lo que es la imagen institucional del club. Lo que nos generó un rédito importante, sobre todo en lo económico. Claro. Eso nos permitió, sin saberlo, porque la verdad es que uno va programando y diseñando un camino hacia otro lado, sin saberlo, eso nos permitió armar un colchoncito, que nos dio una gran mano cuando se cerraron las puertas del club. Porque la verdad es que durante 2 meses nosotros tuvimos un déficit importantísimo, teniendo en cuenta que por lo menos hasta ahora lo estamos tratando de cambiar, pero por lo menos hasta ahora el tenis club tenía una gran cantidad de socios que abonaban por secretaría. Claro. ¿Sí? Imagínate, no podían salir de sus casas, la secretaría y el club de hecho estaba cerrado, sí, el ingreso era no había dónde ir a pagar, tampoco teníamos en ese momento, ahora también lo estamos modificando, no teníamos la posibilidad de que el socio abone digitalmente por medios tecnológicos, así que fue de hecho el primer mes o los primeros 30 días tuvimos, que nos vino muy bien, el auxilio del el medio sueldo de la plantilla del gobierno nacional, así que bueno, empujando, pasamos esos 2 primeros meses que fueron durísimos. Ya vamos a hablar de cómo sigue esto, pero me quiero detener un poco más desde tu visión como dirigente y como alguien que además desde la política comprende la situación y los esfuerzos que se hacen, ¿no?, a nivel municipal, provincial, nacional, pero todo hace suponer que después de esto mucha gente va a quedar por el camino, muchas empresas van a quedar por el camino, muchos comercios y probablemente muchos clubes. Sí, sí, o sea, ¿no?, muchos clubes no tengan manera de seguir, ¿no? Sí, bueno, vos lo sabés, no tengo que contarte que en nuestra provincia el gobierno lleva adelante políticas
activas desde hace muchísimos años que fomentan el deporte o todas las actividades y particularmente los clubes. Todos los clubes, desde los que juegan en la Liga Federal de Básquet hasta los clubes de barrio. Así que yo entiendo que si estas políticas se siguen llevando adelante, medianamente va a haber, digamos, un backup o un refuerzo, un paraguas protector para todos los clubes de la provincia. Eso no quiere decir que la dirigencia de los clubes, toda la dirigencia, no tenga que agudizar la inteligencia para ver cómo encara esta nueva etapa que empieza, que va a ser muy difícil. Yo en eso comparto lo que vos decís. Me parece que va a haber que ingeniárselas para conseguir y para imaginar nuevas herramientas que ayuden al sostenimiento de las instituciones propias. Pienso, y metiéndome en el deporte, pienso en la realidad también del tenis como disciplina deportiva, y ya vamos más allá de Corrientes y de la Argentina, porque, a ver, si pones al más popular de los deportes, al fútbol, y vos sabés que el gran agujero que se tiene hoy tiene que ver con cómo van a hacer para pagarle a jugadores que cobran en dólares o que cobran en euros. Hoy mirás y decís, la misma ATP, digo, hoy a nivel internacional, la gente que maneja el tenis dice, ¿cómo hacemos? Porque no va a ser para nada sencillo. Y ni hablar de lo que pasa adentro de los clubes, de las ciudades y en las provincias y en naciones más chiquitas, donde hay que fogonear mucho a los pequeños talentos, ¿no? No, pero ni hablar. Vos fíjate, y además no hay que dar pasos en falso, ¿no? Fíjate lo que pasó ahora con el torneo que organizó nada más y nada menos que Novak Djokovic. Sí. ¿Sí? Es decir, si vos no tenés una estructura, una organización y una estructura que te acompañe al momento de la apertura, se te puede llegar a complicar. Y estamos hablando de empresarios que tienen todo el poder económico. ¿Sí? Pero evidentemente, como en este caso, no han tenido la visión y la capacidad de prepararse para un torneo tan importante. ¿Por qué? No porque sea el torneo más importante del año, sino porque era la antesala de lo que la ATP, como vos bien decías, ya había anunciado, que era el Abierto de los Estados Unidos. El Abierto y todos los torneos del circuito norteamericano que empezaban a partir de agosto-septiembre. Bueno, fíjate que con esto, otra vez, el mundo del tenis primero se detiene y ahora es muy posible que dé marcha atrás, con torneos muy importantes. ¿Sí? Estamos hablando de una escala que nosotros solamente podemos ver en televisión. Habrá que reinventarse también en materia de público y de organización de torneos, pero en la disciplina no. No va a haber ningún tipo de cambios, ¿no? No, espero que no. Estamos muy bien, disfrutamos de nuestro deporte tal cual es. Obviamente, el deporte que vemos en el tenis es muy distinto que el deporte que vemos en el club. Claro. La velocidad determina que sea, bueno, pero lo disfrutamos así. ¿Sí? Yo, no sé, los cambios además deben hacerse para que no sean cambios que duelan y que lastimen, deben hacerse de manera muy progresiva y a paso lento, me parece a mí. Han habido cambios, pero viste, qué sé yo, el cambio más fuerte que yo te puedo enumerar de las últimas décadas ha sido el ojo de halcón. Importantísimo. Claro. También se ha dado en otros deportes, como en el fútbol, con nombres distintos, pero yo no sé si introducir, qué sé yo, detalles como el hecho, voy a hablar para los que entienden de tenis, que el saque pegue en la red y si pasa y entra en el cuadrante sea válido. Hoy estamos preparados para eso, no sé, me parece que habría que esperar para cambios de ese tipo. Por lo pronto hay que ser optimistas y dar
en el fútbol se decía paso a paso, ir punto por punto Sí. en esto, ¿no? En Sí, este sí. proceso por el que estamos Sí, pasando, sí. ¿no? Nosotros también hablamos del punto por punto. Por eso digo, punto por punto, Cuando ¿no? un partido es muy difícil, a tu compañero le decís, vamos punto por punto. Sí, sí. Así es en el tenis. ¿Es un partido difícil este? Sí, el que se está dificilísimo. viendo. Sí, dificilísimo. Dificilísimo. Te doy un ejemplo que es propio, ¿no? Yo todos los días me planteo, ¿qué pasa si un socio se contagia? ¿Vos te imaginás? Cualquiera, cualquiera. ¿Qué pasa si un socio se contagia? Claramente vamos a tener que cerrar el club. Y eso, desde la óptica de la familia del tenis, va a ser duro. Va a ser duro porque obviamente todos queremos nuestro club abierto. Y no lo estoy planteando desde un plano egoísta, sino sencillamente de que tenemos muchísimo amor propio y amor por la camiseta. Y que de nuevo nuestro club en este caso aparezca en los portales no nos va a gustar. Así que la verdad es que para nosotros, viéndolo ya desde la visión particular de dirigente de un club, te digo que es durísimo lo que se viene. Dos últimas. De lo que estaba antes, ¿qué extrañas? De lo que estaba antes. Antes de que empecemos con la cuarentena y todo este proceso, ¿hay algo que se extraña que estás esperando que vuelva? De todo. ¿Sí? Sí, todo. Todos los asados en el quincho. Los asados en el quincho, los domingos a la tarde en el jardín. Generalmente hacíamos partidos de doble, los domingos a la tarde, solo doble. ¿Sí? En donde nos juntábamos para reírnos de nosotros y terminábamos las 2 horas, jugábamos todos contra todos, nos mezclábamos y terminábamos los partidos y nos sentábamos en el jardín con unas cervezas. Y la verdad que eso se extraña mucho. ¿El mundo va a volver a ser el que era o va a ser muy distinto? Y yo creo que en el corto plazo, no. Yo creo que en el corto plazo vamos a tener que empezar a respetar muchos protocolos, muchos más de los que tenemos hoy. Ojalá en el mediano y largo plazo volvamos a ser lo que fuimos. Muchísimas gracias, presidente. No, gracias a vos, Daniel. Muchas que tengas gracias. una buena Muy noche. contento de que me invites. Gracias, como siempre, por haber venido. Buenas noches.